repaso, por si acaso, a los que se han integrado, y también nos va a servir para poder comprender todos los temas de historia universal y de historia del Perú. A ver, recordemos un poco, ¿ya? Lo primero, ¿ven mi pantalla? ¿Observan mi pantalla? Sí. ¿No? Indícame. Ahora sí. Ahí estás viendo la pantalla. Sí, profe. A ver, voy a hacer un breve repaso de los temas que ya hemos avanzado, pero antes de eso he seleccionado unos pequeños videos que no va a hacer recordar los temas de la semana pasada. ¿Ya? Rapidísimo, nada más. A la cuenta de 3, 2, le voy a poner realidad en el... Ya, ahora sí, ¿lo observo? Sí, profe. La evolución humana es un proceso que ha durado exactamente desde que se inició la historia, desde los 6 millones de años antes de Cristo hasta exactamente hace 150.000 AC, cuando se desarrolló la especie llamada el Homo sapiens sapiens, o nuestra especie actual. Recordemos que nosotros somos descendientes del homínido, parientes lejanos de los simios. No descendemos del simio. Uno de los personajes que más ha investigado y ha estudiado ello fue nada menos que el padre de la hominización, que es el gran Charles Darwin. Para Charles Darwin, en su ley llamada la ley de la selección natural, lo más importante de la selección natural es nada menos que no es el que más fuerte sobrevive. No, eso fue momentáneo. El que mejor se adapta es aquel que sobrevive. Y es aquel que va a llegar a dominar. Y es aquella especie que va a estar en el primer lugar. ¿Cómo le llamó Charles Darwin a esta ley? A ver, chicos, por favor, los escucho. ¿Cómo llamó Charles Darwin a esa ley? Escucho. La ley de la selección natural. Esa ley de la selección natural ha hecho que muchas especies no somos descendientes de una raíz, otra raíz, y de ahí el fruto, y de ahí la hoja, no. Somos producto nada menos que de un árbol genealógico. Y de todo ello ha dado la evolución. Recordemos. Homínidos. Continente africano. Australopithecus. 400 de cerebro. La mujer Lucy. Talla pequeña, cerebro pequeño. África, Homo habilis, aumenta la capacidad craneal, que puede manipular objetos porque tiene el dedo pulgar opuesto. Otra especie más, microtarita, aumento de centímetros cúbicos de cerebro, ubicación África también. Otra especie más, Obergaster, más alto, 850 centímetros cúbicos de cerebro, mejor alimentación, mejor postura. Abandonó África, el Homo erectus, el que descubre el fuego y la columna vertebral derecha. Antes de llegar a Europa está el Homo antecessor, correcto, 1600 centímetros cúbicos de cerebro, se acerca bastante a nuestra especie actual. Una especie más, Homo heidelbergensis, 1350 centímetros cúbicos de cerebro, mejor posición. Homo sapiens, como también llamado hombre de Neandertal, correcto, el primero que enterró a sus muertos, el primero que pudo hablar, 1550 de cerebro. Nosotros, Homo sapiens sapiens, 1600 centímetros cúbicos, existimos desde hace 150.000 AC aproximadamente. Todo ese trayecto, todo este hecho se hace llamar evolución, se hace llamar la hominización. No es lineal, más parece un árbol, y a todo ello se desarrolló en un periodo de la prehistoria llamado Paleolítico. Repito, ¿cómo se llamó ese periodo? Se le llamó el Paleolítico. ¿Correcto? Muy bien.
El segundo capítulo, el que se nos viene a continuación, es la prehistoria. ¿Por qué será importante la prehistoria, profesor? ¿En verdad será importante? La respuesta es sí. Sí es muy importante porque la prehistoria es todo lo que ocurrió desde que apareció el hombre y hasta antes que se invente la escritura. Estamos hablando de la etapa llamada la edad de piedra y la edad de los metales. ¿Correcto? Para eso vamos a, voy a proyectar la diapositiva. Aquí está. Ya que hemos hecho el repaso de la evolución humana, una característica importante, ahora vamos a hacer el repaso del tema llamado la prehistoria. Por favor, ¿me indica? ¿Se observa? Sí, profe. Sí, ya, ok, excelente. El capítulo denominado la prehistoria es un periodo que se va a iniciar desde que apareció el ser humano hasta la invención de la escritura. Si vamos por fecha, de hace 6 millones de años hasta el 3500 AC. Se le llama prehistoria porque toda la información que se va a tener o rescatar de aquí no lo vamos a hacer a través de libros, lo tenemos que hacer a través del campo y de las fuentes y de las ciencias auxiliares de la historia. Por ejemplo, vamos a utilizar la antropología, la arqueología, la paleontología, los huesos, vamos a estudiar exactamente vamos a necesitar del espeleólogo, aquel que estudie las cuevas, ¿no? De ingenieros agrónomos que nos expliquen acerca del origen de estas plantas, semillas, productos, etcétera. Ya que estamos en Historia Universal, vamos a hablar de productos como cebada, el heno, trigo, habas, café, entre otras. Y en productos de fauna que se alimentó el hombre, pues los primeros animales domesticados fueron, en este caso, aparte del perro, lógicamente, ¿no? Que es una evolución del lobo y que se caracterizó por ser el mejor acompañante del hombre, pero de las especies domesticadas comestibles tenemos a las cabras, a los chivos, a las ovejas, al ganado vacuno, al ganado equino, al caballo. Estamos hablando también de las aves de corral. Todo eso se inició entonces dentro de la media luna fértil. ¿Dónde se ubica la media luna fértil? Es una gran extensión de territorio que une África con Asia. Y los países que están dentro de esta media luna fértil gozan de un buen clima, de abundante agua, de una gran cantidad de ríos, de un gran abundante valles y sobre todo de agricultura y ganadería. Y recuerdo, donde aparece la agricultura y la ganadería se forman las grandes sociedades teocráticas, lo que después llamaríamos culturas. ¿Correcto? Eso lo vamos a ver todavía en la próxima clase de HU con lo que serían culturas como Mesopotamia, Egipto, entre otras. Muy bien. Aquí tenemos a la parte llamada la prehistoria. Aquí estamos viendo a una organización del trabajo según el sexo. Las mujeres recolectaban y cuidaban a los niños y los varones se encargaban de la caza de animales y de la pesca. Esta es la escritura cuneiforme, esta es una parodia acerca de la etapa de piedra, estas son las pinturas o el arte rupestre. Todo arranca desde que apareció el hombre y la prehistoria se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Si hablamos de piedra, hablamos del Paleolítico inferior. Aquí es cuando aparecen las primeras especies, como por ejemplo el Australopithecus, el Habilis, el Erectus, ¿no? Entre los más importantes. En el medio es cuando aparece el hombre que puede hablar y entierra a sus muertos, el Sapiens o Neandertal. Y en el superior, Paleolítico superior, es donde aparecemos nosotros, el Sapiens sapiens o Cromañón. Si a ti te preguntase, los hombres que llegaron a América, ¿no? Fueron Homo sapiens sapiens, ¿perteneciente a qué periodo de la prehistoria? Pues pertenecían al Paleolítico superior. Ojo que siempre le van a buscar estas preguntas comparando HP con HU, sobre todo en Uni, le encanta hacer historia comparada. Entonces recuérdalo, en el Paleolítico superior apareció el Homo sapiens sapiens y es aquel que va a llegar a América, el que va a poblar todos los continentes. También es la especie que crea el arte rupestre y el arte parietal, ¿no? Profe, ¿a qué se refiere con arte parietal? El tallado de la piedra como el culto a la fertilidad, que vendría a ser el culto pues a la belleza femenina de la procreación. En el Paleolítico el hombre no produce absolutamente nada porque algo no le deja producir. Muchachos, ¿qué fue lo que no le dejó producir en el Paleolítico? ¿Alguien me lo puede hacer recordar? ¿Qué no permitió que en el Paleolítico se pueda producir? El culpable fue el clima. ¿Quién me dice qué clima estábamos viviendo? ¿Qué periodo climatológico estábamos viviendo? Estamos siendo azotados. ¿En qué
Correcto, la respuesta es Pleistoceno. Entonces, por tal motivo, ese es aquel que no nos permitió. Se daba el determinismo, el clima determinaba la vida del hombre. Económicamente, cazador, recolector y pescador se llama economía depredadora o de subsistencia. Socialmente nos agrupamos en hordas salvajes y políticamente que tenía el poder era el más bruto, el más fuerte. ¿Correcto? No hicimos nada. En el neolítico es diferente. En el neolítico hay un cambio total. El hombre económicamente ya es agricultor, ganadero, pescador con red y practica el comercio. Políticamente hay una persona con mucho poder y conocimiento que supuestamente es el intermediario entre el Dios y el pueblo. ¿De quién estoy hablando? En el neolítico, ¿qué poder aparece? El poder teocrático. Y cuando digo que hay un poder teocrático, ¿quién es el intermediario entre Dios y el pueblo? Dímelo. Él. Correcto. Cada vez que hay agricultura y ganadería y hay una gran producción, aparece el sacerdote. Así de simple. Esa es la fija. El sacerdote. ¿Correcto? Siguiente. En el periodo también llamado el neolítico, ¿no? La nueva etapa de la piedra, vamos a encontrar también que socialmente se agrupan ya en lo que vendría a ser ciudades. En el neolítico aparecen las primeras ciudades estables, porque el hombre ya es sedentario. Profe, ¿qué tal cambio? Acá no era absolutamente nadie, aquí hay un cambio total. ¿Qué ocurrió? Yo que sepa, los cambios no son radicales. Lo que ocurre es que aquí cambia porque el clima cambió. Apareció la creciente fértil o la media luna fértil, permitiendo que el neolítico cambiara porque se inicia un nuevo cambio climatológico. La Tierra inicia un calentamiento global natural, llamado Dilo. Si el paleolítico fue el Pleistoceno, el neolítico fue el Holoceno. Holoceno. Profe, entre el paleo y el neo hay un periodo medio, sí. No viene mucho, pero te lo digo, se llama el Mesolítico, que es un periodo de adaptación del cambio del Pleistoceno al Holoceno. El Neolítico produce porque la Tierra quiere, porque lo permite. Con este periodo, ¿no? En el Neolítico, el hombre aparece en la agricultura, la ganadería, aparece el poder teocrático, aparece la arquitectura en la construcción de templos en honor a los supuestos dioses. La clásica de todas las sociedades es creer dioses. Aparecen las primeras ciudades dentro de la media luna fértil como Ur, como Jericó, como Lagash, ¿no? Sumur, en la parte de lo que es los países estamos hablando de Irán, Irak, Siria, Hebrea, Palestina, parte de Arabia, Egipto, Argelia, que son los más importantes. La edad de los metales, hay 3 metales, el cobre, el bronce y el hierro. El cobre es el primer metal, el que más hay en el mundo, fácil de trabajar, fácil de extraer, pero el problema es fácil de romper. Entonces, el metal más fuerte, la primera aleación se llama bronce, que es una aleación de cobre más estaño. Es mucho más fuerte, fue creado por un pueblo llamado los Ixos, ¿ya? Utilizado por las culturas Mesopotamia y Egipto, que lo veremos la próxima semana, que ellos fueron los primeros que lo utilizaron y se expandieron. Eso fue el bronce. En la etapa del bronce es donde aparecen las primeras escrituras, como por ejemplo la escritura cuneiforme mesopotámica, ¿ya? Y en la etapa de bronce es donde aparecen los primeros ejércitos. Tercer metal, hierro. Más fuerte, más duro, más sólido. Recuerda que esto se llama tecnología militar. ¿Quieres paz? Prepárate para la guerra. El hierro generabas un ejército poderoso, con cascos, armaduras, escudos, lanzas, espadas, dagas, entre otros. El hierro fue creado por los hititas o descubierto por los hititas, ¿ya? Pero utilizados para su grandeza para los griegos, el último periodo persa y los romanos. En la etapa del hierro es cuando se utiliza por primera vez la moneda. Ahí aparece la moneda. Ajá, como tú la conoces, aparece la moneda en la etapa del hierro. Y aparecen los grandes imperios como son el imperio macedónico de Alejandro Magno y el imperio romano, la república y el imperio romano. Señores, esto va a terminar efectivamente con la invención de la escritura, poniendo fin a la prehistoria. Ahí se pone fin a la prehistoria. Mientras que todo esto estaba ocurriendo, profesor, ¿qué pasaba en el Perú? Bueno, cuando el paleolítico se daba en el mundo, se estaba dando el poblamiento americano y el hípico.
Cuando el mundo estaba en el Neolítico, en el Perú se estaba dando el Arcaico Superior. Y cuando en el mundo se daba la Edad de los Metales, pues en el Perú habían aparecido las famosas altas culturas, las culturas como Chavín, Paraca, Moche, Nazca, Tahuanaco, Guay, etc. Así es, historia comparada. ¿Ya? Aquí le dejo para que ustedes perdón, puedan practicar. A ver, pregunta, ¿qué especie es esta? Que está golpeando por primera vez la roca y está creando las primeras herramientas, tiene el dedo pulgar opuesto. Homo habilis. Correcto. Descubrió el fuego. Ubicación Asia. Homo erectus. Homo erectus. Se le conoce dos, el Pithecanthropus, que es el de Java, que es la primera especie erguida, y el que descubre el fuego, que es el Sinanthropus pekinensis o hombre de Pekín. El arte rupestre ya es el Homo sapiens sapiens, no te vayas a olvidar, ¿sí? Y recuerda este capítulo, que lo vamos a comenzar a ver a partir de la próxima semana. La prehistoria se inicia cuando aparece el hombre y termina con la invención de la escritura llamada cuneiforme. De allí en adelante aparece la historia. La historia a su vez se subdivide en edad antigua, media, moderna y contemporánea. La antigua, desde que se inventó la escritura en Sumeria, Mesopotamia, y de ahí ha pasado Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Persia, China, hebreos, ¿no? Hindúes, griegos, romanos. En el 476 se produce la caída de Roma, de Occidente, fin de la Edad Antigua, inicio de la Edad Media. Edad Media, todo lo que ocurrió en casi 1000 años, la etapa de auge de la Iglesia. Aquí aparecen los bárbaros, los reinos francos, la evolución al Imperio Carolingio, el Imperio Bizantino, feudalismo. Ya en el año 1000 a 1300, las cruzadas, peste negra en 1340, hasta que termina con o bien el descubrimiento de América o la toma de Constantinopla, que marca el fin de la Edad Media. De la Edad Media hacia la Edad Moderna han pasado 300 años. Aquí es cuando se da el auge de los reyes, el 14, vamos a hablar acerca de Francia, Inglaterra, del humanismo, renacimiento, las tortillas del saber. Hablamos de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, el renacimiento artístico, pero toda esta etapa de abuso acaba, porque acá hay mucho abuso absolutista del rey, en 1789, con un capítulo conocido como la Revolución Francesa, que marca el fin del absolutismo y la nueva etapa de cambios. Desde 1789 hasta nuestros días, estamos hablando de la etapa contemporánea, donde ha pasado ya de todo un poco, ¿no? El imperialismo, la segunda revolución industrial, la Casa Armada, la primera, la segunda guerra mundial, el fascismo, el nazismo, la Guerra Fría, los últimos movimientos terroristas en el mundo que han aplacado de los años 2000, 2003, 2010, 2011, el 11 de septiembre y ahora el COVID. Así se divide la historia en 4 etapas. Para que sea historia debe tener escritura. Antes que no tenga escritura se le llama prehistoria. Y ese ha sido el capítulo exactamente del día de hoy. Ese ha sido el capítulo del día de hoy. Ahora, un repaso breve, veloz, antes de iniciar el capítulo que es América, el poblamiento americano. ¿Observan mi pantalla? Indícame, por favor. Sí, profe. Muy bien. Rapidísimo, sobre la prehistoria, ya, para ustedes. Veloz. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en 2 periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos 3 periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma.
En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo, megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema, jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles, el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Muy bien, escucharon el término media luna fértil.
justamente esta parte, que toma parte de lo que vendría a ser Europa, Asia, Turquía, Irak, Irán, India, China, pero lo más importante. Recuérdalo ese término, media luna fértil, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Muy bien, entonces ya con ello hemos desarrollado las dos primeras partes del tema, del repaso. Ahora nos vamos al poblamiento americano. Terminamos el poblamiento americano. Pregunta para ustedes, chicos. El hombre que llegó aquí, a la parte de América. Primera pregunta para ustedes, rapidísimo. ¿Qué especie era? ¿Homo sapiens? Sapiens. ¿Por dónde lo hizo? Es imposible que el hombre haya podido hacerlo de un lugar interno. El hombre ha tenido que llegar a través de rutas migratorias. Así es. Los investigadores han desarrollado varias propuestas para explicar el origen del ser humano en América. Una de las más aceptadas es la que establece que los primeros habitantes de nuestro continente eran originarios de Asia. Según esta explicación, el poblamiento de América se originó durante la última glaciación, en la que el norte de Asia y de América se congelaron. En consecuencia, el nivel del mar descendió y quedaron al descubierto largas franjas de tierra en el estrecho de Bering, lo que permitió que los seres humanos provenientes de Asia cruzaran y poblaran gradualmente lo que hoy es América. Otras investigaciones sostienen que el poblamiento de América se realizó por varias rutas y en diferentes momentos. Por ejemplo, proponen que pobladores de Europa Occidental pudieron haber llegado a Norteamérica por el Océano Atlántico, que estaba parcialmente congelado por la glaciación. Posteriormente, otros grupos del sureste de Asia llegarían navegando por el Océano Pacífico. Es así que el poblamiento de América fue un largo proceso que se originó por varias migraciones, aproximadamente entre los años 40.000 y 6.000 a.C. Durante ese tiempo, las formas de vida de los grupos que poblaron el continente fueron modificándose debido a sus necesidades y a la adaptación al espacio geográfico. Veamos con mayor profundidad cómo el continente americano se pobló por una gran cantidad de animales y seres humanos. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal de Tips Educativos MX y darle like a nuestros videos. Hace miles de años, la Tierra experimentó una serie de cambios climáticos conocidos como glaciaciones. Durante estas, las temperaturas descendieron tanto que se produjo un enfriamiento del planeta y, como resultado, aumentaron las partes de la Tierra que estaban cubiertas de hielo. Las glaciaciones provocaron cambios en las plantas y los animales, en el nivel del agua de los mares y, desde luego, en la vida humana. Durante el último periodo de glaciaciones, el nivel del mar bajó a tal punto que las áreas de la Tierra del estrecho de Bering, que ahora están sumergidas en el mar, quedaron en la superficie. Con ello se formó un puente, el cual permitió que grupos de seres humanos y animales cruzaran de Asia a América. ¿Te imaginas a los seres humanos casi congelados persiguiendo a los animales para alimentarse? Se cree que los primeros pobladores de América cruzaron el estrecho de Bering siguiendo animales para cazarlos. Al trasladarse del actual territorio de Siberia, en Rusia, hacia Alaska, en Estados Unidos, el ambiente era muy frío. Pero conforme avanzaron rumbo al sur del continente, las temperaturas eran más cálidas. Además, la flora y la fauna eran distintas y más abundantes.
al sur del continente americano era más calientito, por eso se quedaron en América. Bueno, eso creemos nosotros. ¿Tú qué opinas? Pasaron miles de años para que el continente americano se poblara completamente. Una de las razones fue que los grupos humanos eran nómadas. Al llegar a una zona de abundantes recursos naturales, la habitaban hasta que estos se agotaban y entonces partían a otro sitio en busca de nuevos recursos. Ahora ya conoces algunas de las teorías del poblamiento de América, pero sobre todo puedes identificar que existieron fenómenos naturales que ayudaron a que América se poblara. Además de identificar cómo los antiguos pobladores llegaron al continente americano, si aún no existían los aviones o los barcos como los conocemos en la actualidad. Te invitamos a que te suscribas a Tips Educativos MX y a seguirnos en Facebook como @tipseducativosmx. ¡Hasta pronto! Muy bien. Entonces, sacando conclusiones justamente de los pequeños videos que hemos escuchado, el hombre que llegó a América era un Homo sapiens sapiens. Lo hizo relativamente durante ¿qué periodo? Bueno, lo hizo durante el periodo que se llamó el Pleistoceno y el cambio al Holoceno. ¿Correcto? Y se caracterizó porque este hombre dominó a su medio ambiente. Por eso que el tema del día de hoy es los primeros pobladores del Perú. Observa mi pantalla todos, ¿se ve claro? ¿Está legible? Sí, Sí, ¿no? Ok. Se divide en 3 periodos el poblamiento americano, el poblamiento peruano, muchachos. Ya hemos desarrollado el poblamiento americano, ahora vamos a hablar cómo llegaron al Perú. El hombre que llegó al Perú tuvo que hacer primero su migración en Norteamérica, luego en Centroamérica y último a Sudamérica, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos. El hallazgo arqueológico más antiguo se encontró en Canadá con 42.000 AC, Old Crow. El segundo se ha encontrado en Tlapacoya, Guatemala, Centroamérica, con 36.000 años. Y el tercero más antiguo es Perú, Pacaycasa, con tan solo 12.000. Entonces esto demuestra de que es un proceso de una migración de norte a sur. Esto demuestra también de que es un proceso muy amplio y que el hombre tuvo que caminar por la cordillera de los Andes. Lo hizo en un fenómeno llamado Pleistoceno o finales del Pleistoceno. Y tenemos 3 periodos: lítico, arcaico temprano y arcaico superior. A ver, comencemos. El poblamiento de América se ha dado por las siguientes rutas, ¿no? La teoría asiática, la de Harlicka. La teoría oceánica, la de Paul Rivett, que se divide en Melanesia y Polinesia, ¿no? La teoría australiana, la que dice de un optimum climatium y que llegó a Argentina. Y la última, la europea o noratlántica. Pero el hombre primero llegó a América del Norte, segundo a Centroamérica y tercero a Sudamérica. Ahora nos vamos a enfocar a lo que es Perú. El hombre que llegó al Perú llegó a finales del periodo llamado Pleistoceno, a finales de la glaciación de Wisconsin. Y aquí, en la historia peruana, lo llamamos el periodo lítico, entre los años 12.000 a 7.000 AC. Si observamos la imagen, estamos viendo que son nómadas, son cazadores, pescadores, recolectores, que se ha dado la división del trabajo según el sexo. El hombre caza, pesca y la mujer recolecta, cuida de los niños ancianos y vive en la cueva. ¿Por qué? Porque en este periodo la costa era mucho más ancha, diferente a la actual, con decirte que la costa llegaba hasta donde tú observas las islas. La costa era 5 kilómetros mar adentro, o sea que el mar estaba muy alejado, era muy grande nuestra costa, pero era muy fría, ancha, con una vegetación pequeña. No era un buen lugar para vivir. Por eso que el hombre, cuando migró al Perú, no lo hizo por la costa, lo hizo por la sierra. ¿Y cuáles son las pruebas, profe? 1, el clima, y 2, que los restos líticos y fósiles más antiguos se han encontrado en la sierra, más no en la costa. ¿Correcto? El mar estaba retirado muchos kilómetros, la sierra se estaba cubriendo de territorios de hielo, se estaba formando la cordillera de los Andes, y la selva estaba comenzando su llanura, pero con muy poca vegetación. Su economía era parasitaria, o sea, el hombre no producía absolutamente nada, era cazador, pescador, recolector, ¿correcto? Con la división del trabajo según el sexo.
eran nómadas, habitaban en cuevas, pertenecían a la tecnología del Paleolítico Superior porque los que llegaron eran Homo sapiens sapiens y practicaban el pensamiento mágico religioso en sus famosas pinturas rupestres. Ya sabes, ¿por qué pintaban? Porque creían que el animal cazado, al pintarlo, no iba a perderse porque lo dejaban que su alma volviera a aparecer y a florecer. Los representantes más conocidos de este periodo es el hombre de paca y caza, ¿no? Ubicación Ayacucho, descubierto por Richard McNeish. Son los primeros instrumentos líticos del Perú. Y es esta, una punta de piedra que sería la punta de hacha o de un cuchillo utilizado por el antiguo poblador peruano. No se ha encontrado su esqueleto o su fósil, se ha encontrado su resto lítico, o sea, la herramienta que el hombre ha creado. Esto es Pacaycasa, con 12.000 AC. Luego sigue Chivateros, ubicado en el valle del río Chillón en Lima, por Edward Lanning, su investigador. Y se caracteriza ¿por qué? Porque aquí se ha encontrado el primer taller lítico. Chivateros se ubica en Lima y Callao, camino a Ventanilla. Es el taller lítico donde iban a un lugar cerca al mar a golpear a la roca, que se llama una cantera, es un cerro rocoso, golpeas y salen por pedazos unas piedras bien puntiagudas y muy afiladas por el golpe, por la percusión. Entonces, señores, aquí en Chivateros es un taller lítico. ¿No vivía el hombre? No. Hace 10.000 AC, el hombre acá no vive. Viaja de la sierra a extraer su punta de piedra a Chivateros y regresa a su lugar. No se queda en la costa porque ya te conté que la costa no era un buen lugar para vivir. Luego aparece el hombre de Toquepala, ubicación Tacna. La investigación de Mia Bojovic y Emilio González, arqueólogos peruanos y también de Bélgica, van a llegar a la conclusión de que estas son las primeras pinturas rupestres del Perú con escenas de caza. Pero acá se está viendo el famoso chacu o la famosa caza selectiva. ¿Qué era la caza selectiva? Capturaban a los machos de gran tamaño, al 90%, que lo utilizaban, los pasaban para comer, dejaban al 10% con vida, junto con las hembras, junto con las crías. ¿Por qué hacían eso? Es caza selectiva, estaban evitando la depredación de las especies animales. Esto es chaco, ¿correcto? Por eso es tan importante esta pinturita. Ojo, recuerda esto, ahora las preguntas de de admisión les gusta poner imágenes, el sistema DECO. ¿Sí? Paiján, ubicación en la libertad. La investigación de Claudio Chaucac y Rafael Arcojoile son aquellos que van a encontrar los dos esqueletos humanos más antiguos de la costa y más antiguos del Perú. Tienen 8.000 años de antigüedad y son estos, supuestamente la madre y un niño. Los restos humanos más antiguos. Y el último es Lauricocha con 7.500 AC, ubicación en Huánuco, descubierto por el ingeniero Augusto Carrish en el momento que iba a construir una carretera y llegó a esa cantera, a esa cueva, y va a encontrar Lauricocha. Aquí va a encontrar pinturas rupestres, herramientas líticas como puntas de piedra de lanza, como la última que estás viendo, y van a encontrar 11 esqueletos, pero con una característica, con el cráneo deformado. ¿Por qué? No era por poder, no era para demostrar que tenía poder porque aquí no hay clases sociales, aquí todos son iguales, sino era para, en este caso, un sentimiento de belleza masculina. Estas son las paleoyamas o la famosa megafauna de gran tamaño que antes existía, y recuerda que eran tiempos fríos y terribles. Nuestros enemigos eran las otras especies. Nosotros tenemos que enfrentarnos contra los tigres dientes de sable y otras especies más, el lobo prehistórico, el oso, el pleistoceno, que era 3 veces más grande que un oso gris. Wow, las cosas sí que eran difíciles. Esto era el lítico. ¿Por qué el hombre del lítico no pudo sembrar, no pudo producir, no pudo hacer nada? Porque el clima no se lo permitía, ya que el lítico es finales del Pleistoceno. ¿Correcto? Pero del 7.000 al 4.000 hay un periodo de cambio, de adaptación, y no solo del hombre, sino también un cambio de la naturaleza. Este periodo se llama Arcaico Inferior, que dura del 7.000 al 4.000 AC. Si observas la imagen, ¿acaso ves nieve? Dime, ¿observan nieve? No. ¿Qué ocurrió, profe? Pues bien, si terminó el Pleistoceno y se da inicio al Holoceno, que es la etapa de calentamiento,
se va a comenzar a derretir todas las grandes cantidades de nieve que cubrían a la costa y que cubrían a una muy buena parte de la sierra, pero principalmente a la costa, dejando todo esto una zona productiva. ¿Ves? Al descongelarse, al deshelarse, esto permite que esta parte se vuelva productiva. Por eso que el arquetipo inferior puede sembrar. Pero ojo, no siembra mucho. No siembra mucho. ¿Sí? Pero siembra. Se le llama agricultura incipiente o horticultura. A partir de ahora, económicamente, no te vayas a olvidar que el hombre del arquetipo inferior es horticultor. A ver, vamos a ver las características de este periodo. Primero, en el arquetipo inferior es una transición del Pleistoceno al Holoceno, del frío al calor, en este caso hay una transición suave, es como el cambio de mando actual, igualito, es una transición suave. El mar comienza a recuperar su tamaño, y mira, ve, lo que la costa era más amplia, ahora la costa ha quedado chiquita. ¿Por qué? Porque al comenzar a descongelarse, a deshielarse, aumenta el nivel del mar. ¿Sí? Eso explica la formación de las islas, por ejemplo, en una gran cantidad. 2. La sierra toma su forma actual. La selva comienza a tupirse de una gran vegetación. Económicamente, los hombres son horticultores, cazadores selectivos y domesticadores. En horticultura comenzaron a domesticar el ají, el payar, el frijol, la calabaza. En caza selectiva y en domesticación tomaron ¿a qué animalitos? Al cuy, al ganado, y domesticaron al perro, pero ya no como comida, sino como amiguito, como compañero. Al cuy sí, un roedor andino silvestre, lo tomaron como comida, y a las llamas, vicuñas, guanacos, camélidos, para domesticarlo en grandes corralones. ¿Eran transhumantes, profesor? ¿Qué significa? ¿Que eran sedentarios? No. Pero tampoco significa que eran nómades, sino que cambiaban ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al cambio de las estaciones. Cuando venía verano, primavera, se iban a la costa. Cuando venía otoño, invierno, se iban a las lomas. Los representantes de este periodo son los siguientes. El primer horticultor del Perú, Nanchoc, ubicación Cajamarca, descubridor Todd Villehey. Se va a encontrar el primer sembrío de calabazas del Perú. Repito, el primer sembrío de calabazas del Perú. El más antiguo. Segundo, está Guitarrero, ubicación Ancash. Thomas Lynch, su descubridor. Es el segundo horticultor más antiguo del Perú. Repito, el segundo horticultor más antiguo del Perú. Y es aquel que va a sembrar papa, ají, calabaza, payar, frijol, entre los elementos más antiguos. Muy bien. ¿Sí? Ahí está la calabaza, por ejemplo, ¿ves? Paracas o Santo Domingo, ubicación Ica, descubierto por Frederick Engel. ¿Qué se va a encontrar ahí, profe? Las primeras redes de pescar. Estas redes de pescar fueron hechas por fibra de cactus. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza el nylon, un derivado de la parte del plástico, pero antes eran hechas de fibra de cactus. También se construyen viviendas subterráneas o estas chozas para vivir cerca al mar. También construyeron los primeros instrumentos musicales del Perú, que es una quena, hecho de la pata y de la ala del pobre pelícano y de las aves guaneras de la costa. Paracas o Santo Domingo. Telarmachay, el pastor de América. Profe, ¿por qué se le llama pastor? Porque domesticó a todos los animales que tuvo y extrajo la lana, donde creó, confeccionó hermosos detalles, hermosos textiles, para cubrirse del frío también. Chilca, el que domestica al perro peruano y construye también estas chocitas de casa. En Chilca es donde se domestica el perro peruano. Jaihuamachay, solo se domestica la llama. En Jaihuamachay solo se domestica la llama. Y en Piquimachay, en Ayacucho, por Richard McNeice también, se domestica el cuy. Deben saber ustedes que los primeros hombres eran cazadores de cérvidos, o sea, de venados. Pero al ver que estos desaparecían y era muy difícil atraparlos, comenzaron a capturar y a encerrarlo a los camélidos, haciéndolos dependientes de su amo, de su patrón, de su domesticador. Así se domesticó a la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, y también se domesticó el cuy. Se han encontrado grandes y pequeños corralones donde hace, pues, 3600 AC, 3000 AC,
El hombre ya inició la domesticación. ¿Fue importante? Claro que sí. Con eso ya no tenía que irse de un lugar en otro, tenía su alimento, su agricultura y su horticultura y su domesticación cerca, básico para una dieta alimenticia rica en proteínas y vitaminas. Y sobre todo, pues, resistir el paso del tiempo. Todo esto fue en el arcaico inferior, un periodo de cambio y de adaptación. Tercer periodo, arcaico superior. Fecha, 4000 AC a 1500 AC. En ese periodo llamado arcaico superior, quiero que ustedes observen la imagen. ¿Se observa lo mismo que las anteriores? ¿Qué cambios observa esta imagen a la de los otros dos periodos desarrollados? Te escucho. Hay civilización. Aquí hay una civilización, lo dices porque hay un centro de poder. No es un castillo, es un templo. ¿Correcto? 2. Se nota que hay clases sociales. Hay un dominante, ahí lo estás viendo, míralo. Hay un dominante y el pueblo que es el dominado. Al pueblo lo llamaremos Ayu. Aquí aparece el término Ayu. En el 4000 AC aparece el término Ayu. No es Inca, no, es mucho más antiguo. Ayu se le dice a la familia, ¿ya? Al pueblo, a la unión de familias, exacto. Y al jefe de un Ayu se le llama curaca. Esta persona es un sacerdote llamado curaca. Si te digo que hay un sacerdote llamado curaca, ¿todos son iguales? ¿O qué ha aparecido? ¿Las clases qué? Dímelo, ¿qué ha aparecido? ¿Las clases qué? Cuando hay curaca, cuando hay un ayo, cuando hay pueblo, han aparecido las clases sociales. Y cuando aparecen las clases sociales, porque aparece el sacerdote es aquel que te da las tácticas y técnicas agrícolas, hidráulicas, para poder sembrar, cosechar, construir canales, represas, acueductos, pero ¿qué te pide a cambio? ¿Qué es lo que se queda el denominado sacerdote del pueblo? ¿Qué le quita al pueblo? Dímelo. ¿Cómo se llama ese 80% que le quita de tu agricultura? Porque aquí aparece la agricultura. Tiene un término, apúntalo. Se llama excedente de producción. Repito, se llama excedente de producción. El sacerdote dice qué sembrar, cómo sembrar, y todo lo que te dice ocurre. Tú le preguntas el por qué, él te va a responder, es porque el Dios me lo ha dicho. Pero así como el Dios te ha dado que comer, también te pide a cambio. Y tú le tienes que entregar ese 80%, o sea, el excedente de producción. Repito, ¿cómo se llama aquello que acumuló el famoso curaca o sacerdote del arcaico superior? ¿Qué le quita al pueblo? ¿Cómo se llama ese 80%? Dímelo, el término. ¿Ex qué? No te escuché. ¿Cómo se llama? ¿Excedente de qué? A ver, muchachos. De producción. Excedente de producción. ¿Sí? Por favor, no se vayan a olvidar, se llama excedente de producción. Se observa también en esta imagen que aparece la arquitectura, porque esto ha sido construido por el pueblo, pero en honor al Dios, bajo la esclavitud del sacerdote. ¿Ves? ¿Y por qué construyó eso? No solamente para tener contacto con sus dioses, lo que le hacía creer al pueblo, sino también para de aquí supervisar todo el poder y toda la producción regional cercana. Si tú te das cuenta, todos los hallazgos arqueológicos siempre son en un punto alto, donde observa todo el valle agrícola y ganadero que va a dominar y gobernar. Muy inteligente, muy hábil. El pueblo ya es sedentario, por eso que aparecen las primeras casas. También se trabaja el algodón, la cestería, entre otros. Profe, acá usted habla de agricultura, habla de ganadería, habla de clases sociales, aportes culturales. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tanto cambio? ¿Por qué? Porque, señores, aquí es cuando ya el Holoceno está en todo su flor de piel. Con decirte que el clima, la geografía, los departamentos, la costa, sierra y selva que tú conoces, desde hace 4000 años existe. Desde hace 4000 años que existe Ticlio. Desde hace 4000 años que la costa era como tú la conoces en el circuito de playas. Así es. Así es. Así se formó. En este periodo, económicamente, el hombre es ¿qué? En ese periodo, económicamente te puedo decir que el hombre es agricultor, ganadero, practica el trueque,
utiliza el algodón, la cestería, como estamos viendo. Políticamente el que tiene el poder es el sacerdote, porque aparece en las clases sociales, el sacerdote, el dominante. Correcto, no utiliza la fuerza, domina con sus conocimientos el pueblo. Luego, también con sus conocimientos no solo en la agricultura, sino también en el agua, ¿no? Construyendo canales de regadío, siendo el ingeniero residente del mismo. ¿Ya? Y socialmente, el hombre es sedentario y se agrupa en ayos. Así fueron las primeras formas de las casas bajo tierra y aparece el primer, o la primera ciudadela. Aparece la primera ciudadela de América, la segunda más antigua del mundo. Los estados prístinos, o sea, todavía no es un estado teocrático al 100%, está al 60%. Es un estado prístino, es un estado origen, es el origen de un estado en el Perú, y se llama Caral. Por eso que Caral es considerada una cultura, más no una alta cultura. Profe, ¿por qué no es llamado una alta cultura? Porque en Caral no existe cerámica, no se ha encontrado cerámica en Caral. En Caral se han encontrado templos, arquitectura, restos fósiles, sacrificios, enterramiento de los nobles curacas, se ha encontrado agricultura, ganadería, pesca, pueblo, todo, pero no se encontró cerámica. Por eso que no es una alta cultura, es una cultura Caral o ciudadela Caral. El primer estado pristino del Perú. ¿Qué significa pristino? Origen de un estado. ¿Quiénes son los representantes de este periodo, profe? A ver, los representantes de este periodo vendrían a ser nada menos que el hombre del Urín, ubicado en Lima, descubierto por Josefina Ramos de Cox. Se caracteriza por ser el primer poblador sedentario. Vivía como, profe, así, bajo tierra. Así eran sus primeras casas, bajo tierra. Segundo hombre, el hombre de Cerro Paloma, descubierto por Frederick Engel. Ambos están ubicados aquí nomás al kilómetro 40 y 50 de la Panamericana Sur, ¿ya? Ya, en Cerro Paloma se encuentra el primer monumento arquitectónico de América. Sí, el más antiguo, se llamó el Templo Rojo. Lo construyeron de piedras, ramas, huesos de animales grandes, y lo pintaron de color rojo. ¿De dónde sacaron el color rojo, profe? Que el color rojo lo sacaron de la parte de los cerros, de toda la costa peruana. No sé si ha visto que los cerros húmedos de un tono rojizo natural. Eso se debe a que existe el famoso óxido ferroso o el famoso ocre. Extraían el ocre y luego pintaron su templo. Por eso que este templo se llamó el Templo Rojo. Aquí lo vemos al sacerdote, el que te va a decir cómo vas a sembrar, cómo vas a trabajar, y el pueblo que viene a entregarle su excedente de producción a él. En pocas palabras, el sacerdote vive explotando al pueblo. Las clases sociales. Así es. Caral, caracterizado, ¿no? ¿Por qué? Caral vendría a ser descubierto en Lima por Ruxadi y se caracteriza por ser la civilización andina más antigua del Perú, más antigua de América, segunda más antigua del mundo. Es un estado prístino. ¿Qué significa estado prístino? Profesor, recién se está iniciando la organización de los estados, recién está apareciendo exactamente la organización de un estado teocrático, está el 60% aún. Profe, ¿por qué Caral no es una alta cultura, pero sí es considerada civilización o cultura? ¿Quién me responde? ¿Qué no tiene Caral? ¿Qué le falta a Caral para ser llamada alta cultura? Dímelo. Cerámica. Luego está Huacaprieta, donde vamos a encontrar el primer mate pirograbado, que es un zapallo grande, cortado, puesto al sol, seco, y luego le hicieron dibujo con cuchillos, le pusieron pinturas, ¿no? Y lo quemaron. Ahí le servía para guardar agua, semilla, hasta inclusive para hacer sopas o caldos. Y también se crea el primer textil precerámico. Si lo que tú lo observas bien, a ver, vamos a verlo aquí, miren, ¿qué imagen tiene? No es un dibujo, ¿no? Bueno, no es un simple dibujo. Esto es un tejido. Tiene a los dioses. Si aquí, en este periodo llamado el arcaico, aparecen los sacerdotes, que supuestamente dicen que existen dioses, pues los dioses que crearon los sacerdotes fueron dioses que hacían temer al pueblo. Por eso es que entre los dioses más importantes que hacían temer al pueblo, vamos a tener a quién. Míralo. Ahí está el primer dios. Una ave de rapiña de gran tamaño. ¿Quién me
dice cuál es? Cóndor. Exacto. Ahí está el cóndor. Tremenda bestia, ¿no? Es inmenso. Unas patazas tienen también, la verdad, enormes. Enormes. Es impresionante. Francamente, el cóndor es impresionante. ¿Listo? ¿Qué aparece en su estómago? ¿Qué aparece en su estómago del cóndor? A ver, ¿nadie lo puede ver? ¿Lo ven o no? Aquí, ¿lo ven o no? Miren, miren. A ver, dígame. Una serpiente. ¿Por qué una serpiente y un cóndor? Son animales que te generan miedo, pánico, temor, atemorizan. Recuérdalo, no había soldados, entonces dominaban psicológicamente con el miedo. Al pueblo lo puedes gobernar con el miedo. Y es por eso que creó estos dioses duales, cóndor y serpiente. El jaguar todavía lo van a agregar unos 1000 años después y será la cultura chaví. Pero los dos primeros dioses fueron cóndor y serpiente. Nombre no tuvieron, pero se sabe cuáles fueron. Y ahí está la prueba textil del mismo. Esto fue Huaca Prieta, Costa. Y el último se hace llamar Kotosh, en Huánuco, descubierto por Seiichi Sumi. Es el templo y la primera escultura religiosa de América. Es considerada la primera escultura religiosa de América. Las famosas manos, ¿qué? Dímelo. Cruzadas. ¿Manos qué? Manos cruzadas, que representan a la dualidad. ¿Qué es dualidad? Lo opuesto complementario. A ver, profe, ¿cómo es eso de la dualidad y opuesto complementario? A ver, te lo voy a resumir. Muchachos, para ser claro y directo, ¿por qué existe un norte? Porque hay un sur, porque hay un alto, porque hay un bajo. Son opuestos, pero son complementarios. ¿Has visto una pila? Las que le has puesto a tu control remoto. La pila, por un lado, tiene el símbolo de más, que significa que ese es ese lado ¿qué? ¿Qué lado es ese? Dímelo. ¿Dónde está el más? Es el positivo. ¿Y cuál es el otro lado obligatorio, el lado opuesto de la pila, pero que siempre están juntos? El negativo. Eso se llama dualidad. La dualidad es todo lo opuesto es complementario. Este es un hombre, pero su opuesto es una mujer. El hombre no puede vivir sin la mujer, ni la mujer tampoco con el hombre, si no hace tiempo se hubiera producido el fin de la especie humana. Eso se llama dualidad. En el mundo andino todo era dualidad, por eso que un gobernante tenía que tener su esposa, por eso que el sol tenía que ser acompañado de la luna, por eso que el inca tenía que tener a su colla, por eso que un suyo del sur tenía que tener su opuesto, que era un suyo del norte, y un suyo del este tenía que tener su opuesto, que era un suyo del oeste. Todo es opuesto complementario. Caramba, qué buena visión, ¿eh? Qué buena visión. Caral es una cultura, cierto. No es una alta cultura, no porque no tiene cerámica. Se ha descubierto en el valle de Supe, en el norte de Lima, la investigadora Ruth Shadi, la que ha luchado, se ha enfrentado, ha protegido y hoy día su vida está corriendo riesgo porque estos lugares hermosos y bellos que son amparados como patrimonio cultural del mundo, hoy en día, ¿qué crees que están haciendo, muchachos? A ver quién sabe. Hoy en día quieren invadir todos estos lugares, quieren destruirlo y los traficantes de terreno hasta le han puesto un precio a la cabeza a nuestra doctora Ruth Shadi para quedarse con ello. Y el Estado no dice nada. En estos temas importantes no dicen nada, pero para hablar de una chica un poquito, no sé, me rayada, que habla de su munda, le dan hasta un premio de 70.000 soles para que hable de idioteces. Y a esto, un hecho donde debe ir nuestra policía, el servicio de inteligencia, averiguar y darle protección a la doctora Ruth Shadi, señores, no hacen nada. Qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable. Caral es un complejo, una zona arqueológica muy amplia, no de uno, sino de un gran complejo de sistemas arquitectónicos. Este es el templo del fuego sagrado, el más antiguo, donde se han encontrado aquí, ¿no? Miren cómo lo fueron construyendo.
Fue una ciudad ecoamigable, porque los muros eran de piedra, los demás con adobe, y todo lo que consumían lo ponían ahí, como los restos de espinas, pescados, conchas, para que resistan. Así que no destruían ni contaminaban. Por eso que Caral ha sido considerada una ciudad ISO 9001. Cero contaminación al medio ambiente. Estuvo dominada bajo el poder de un cacique, de un curaca, y se caracterizó porque antes de construirla dieron un sacrificio humano. Los trabajos de Rockshady encontraron este sacrificio humano. Se llevó el cuerpo y tú ya sabes que de los huesos, ¿qué se extrae? El famoso carbono 14. Y gracias al carbono 14 sabemos que Caral apareció en el 3800 antes de Cristo. 300 años antes de las pirámides de Giza. Por eso que Caral es primera ciudad de América, segunda del mundo. Primera es Mesopotamia, segundo Caral, tercera es Egipto. Es tan reconocida que las monedas alusivas numimásticas por nuestro bicentenario tienen a Caral para todo el mundo. Ahí lo ves. Lo único que no tiene cerámica. Esto no es cerámica, esto es escultura, no es cerámica. Se ha encontrado flautas, edificios, el templo del fuego sagrado, un estado prístino. Chico, ¿por qué lo llaman estado prístino? Por favor, ¿me lo pueden decir? ¿Por qué lo llaman estado prístino a Caral? Porque se estaba organizando el estado teocrático, y dos, porque no tiene cerámica. Pero sí tenía todas las demás características. Caral, en una comparación con las culturas de la historia universal, segunda más antigua del mundo, y Bandurria, que es posiblemente, y repito así, posiblemente más antigua que Caral, pero aún no se investiga. Son hipótesis. Ahí está el lítico, arcaico inferior, arcaico superior. En estos tres periodos, muchachos, hasta incluido Caral, y desde los primeros hombres que llegaron a América hasta Caral, en estos tres periodos aquí, ¿te he dimensionado cerámica? ¿Te he dicho que había cerámica? No. Por eso que te puede venir en el examen de admisión como primeros pobladores del Perú, comunidad primitiva del Perú, o Perú precerámico. ¿Por qué Perú precerámico, profe? Porque aún no se había inventado la cerámica. La cerámica recién se inventará en este periodo llamado formativo, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Correcto? Hoy día hemos visto el precerámico. ¿Listo? Aquí tienes información. Nuestro pobre perro viringo, que casi es destruido, acabado, destruido, por la culpa de los españoles. Pensaban que nuestro perro era diabólico. Una raza inocente, la verdad, ¿no? ¿Qué tal ignorancia? ¿Qué tal fanatismo en este caso? Un fanatismo radical. ¿Pausaron la pantalla, chicos? Dígame. Sí, profe.
le pareció nuestro bingo? Nuestro perro peruano. Único, ¿no? Sí. Único nuestro viringo, la verdad. Que representa mucho a nuestro país, ¿eh? En verdad, es uno de los hechos más importantes de nuestro país, innegable, la verdad, francamente. Innegable en su apoyo, en su integridad, en su unión, y casi es destruido por locas costumbres radicales, occidentales, y hasta el peruano, ¿no? Ay, qué feo, qué perro chino, ese perro es peruano, ese perro se ha encontrado cerámica, se ha encontrado orfebrería, y no solo en el templo de los incas, se ha encontrado en la mayoría de culturas peruanas, en Moche, se ha encontrado también en lo que vendría a ser la parte de, ¿cómo se llama este lugar? Se ha encontrado también en Lambayeque, en Chicán, en Chimú, wow, o sea, la verdad es de que es una gran ignorancia. De que, y esos perritos, para que tú lo sepas, esos perritos son recontra súper fieles e inteligentes, muy, muy inteligentes son, la verdad. A ver, ¿observan mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Miren el tamaño de este señor, de esta señora, estamos hablando más o menos un tamaño de 1,50 m, 1,55 m de talla. Ahora miren a este cóndor. Chicos, después de verlo, quiero que me respondan la pregunta. ¿Este cóndor fue utilizado por los antiguos peruanos como un dios? ¿Pudo haber sido utilizado? A ver, observemos. Ahora, que lo has visto, que lo has comprobado, que lo has observado, dímelo. ¿Puede haber sido utilizado por los antiguos peruanos como un dios para que lo respeten? ¿Verdadero o falso? Verdad. Verdadero. Muy bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar. Hemos terminado el repaso de la semana 1 y 2. Hemos hecho hasta prehistoria y también hemos hecho poblamiento peruano. Muy bien. Sí, hoy día voy a enviar el material. Hoy día envío todo el material para que usted lo tenga, ¿ya? Aquí lo voy a apuntar. Gracias, profe. Hoy día voy a enviar todo el material, tanto de HP como de HO. Ya, chicos, así que si alguien se ha integrado al grupo, hoy día ha sido una clase íntegra porque hemos hecho una miscelánea. Muy bien, muchachos, me despido de ustedes, un fuerte abrazo, cuídense, felices fiestas patrias. Chao, y feliz profe. escenario. Igualmente. Igualmente para todos. Celebren esta fecha, en verdad, sí vale la pena. Es nuestro bicentenario, esto es histórico. Esto no lo volverán a repetir hasta que de aquí sus nietos todavía. Y esta fecha debe ser única. Y ojalá que sea una fecha de integración con miras al futuro. Que seamos críticos, que seamos analíticos, ser siempre de mirada vigilante y arriba nuestro Perú. Porque el Perú es más grande que sus problemas. Nos vemos, muchachos. Un fuerte abrazo.